comenzar orando. Padre, imploramos, Señor, tu auxilio en este tiempo. Rogamos que seas propicio a nosotros y que nos conceda, Señor, amarte y que ese amor se traduzca en atención a tu palabra, en meditación en ella, en comprensión de ella, Señor, que tú nos concedas comprenderla y que también ella obre poderosamente entre nosotros, Señor, haciendo que cumpla todo aquel objetivo que tienes por medio de ella, Señor. Entre tus hijos, incluso entre los que no lo son. Padre, haz que tu palabra ministre poderosamente en nuestros corazones. En Cristo te lo imploramos. Amén. Bien, les voy a proponer para comenzar a estudiar el último párrafo de este capítulo de la fe salvadora. Les propongo, para comenzar, dar lectura a los primeros dos párrafos de este capítulo. Y así, bueno, recordaremos lo visto hasta aquí sobre la fe salvadora y estaremos listos para estudiar el último párrafo de este tema. Así que les propongo que busquen su confesión de fe, pues no traigo en la diapositiva estos párrafos. Si no tienen una confesión de fe delante, les voy a pedir que entonces escuchen atentamente. Dice así, el primer párrafo que les recuerdo trata sobre el origen y desarrollo de la fe salvadora. Y dice así, la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Entonces tenemos hasta aquí que el primer párrafo trató sobre el origen y desarrollo de la fe salvadora, dónde se origina la fe, de dónde viene esa fe, y habíamos visto que es una obra del Espíritu de Cristo en los corazones de aquellos que son elegidos, y también que es ministrada ordinariamente por la palabra de Dios y que también por medio de ella y aquellas cosas que ella ordena, como por ejemplo el bautismo, la cena, la oración y otros medios que la palabra nos dice también, esa fe aumenta y se fortalece. Ahora, el segundo párrafo que vimos más recientemente, el domingo pasado, o el sábado pasado en este caso, vimos los actos de la fe. ¿Qué son aquellas cosas que hace la fe? ¿A dónde mira la fe? ¿Dónde se enfoca la fe? ¿Qué aprecia verdaderamente la fe? Y así vemos que ya se está diferenciando de esa fe común, de la cual vamos a hablar hoy, ya específicamente en el párrafo que nos ocupa hoy como tal. Pero el segundo párrafo dice, por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno, hablando de esa fe que nos habló el primer párrafo, de esa fe que es originada en Dios por medio de Cristo y que se fortalece por medio de la palabra y llega también por medio de la palabra. Esa fe, dice el párrafo 2, por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y también percibe en ella una excelencia, o sea, percibe en la palabra una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma, el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. O sea, vimos de manera general recordar que vimos que esa fe es una fe que mira atentamente a la palabra de Dios y tiene la palabra de Dios como algo superior a cualquier otro libro,
como con la autoridad de Dios mismo en su palabra y ve las escrituras con excelencia, al punto de que la fe reacciona ante las escrituras, la fe salvadora reacciona, las personas que tienen fe salvadora reaccionan ante las escrituras de tal manera que tiemblan ante las amenazas de las escrituras, pero también obedecen aquellos mandatos que las escrituras nos prescriben y creen y confían en las promesas que la escritura contiene también. Y los autores terminan diciendo que principalmente esta fe se enfoca en Cristo y descansa solo en Cristo para ser justificado, incluso para ser santificado. Espera y descansa solo en la obra de Cristo. Ahora, los autores de nuestra confesión de fe se enfocan en el último párrafo en caracterizar más específicamente la fe salvadora. Identifican, caracterizan la fe salvadora y sobre todo la diferencian de aquella fe que no es salvadora, que es común a todos los hombres, porque todos los hombres tienen cierta fe o creen en algo. Incluso algunos dicen creer en Dios, pero vamos a ver que hay una gran diferencia entre creer en Dios de manera común a creer en Dios de manera salvífica. Y miren ustedes las palabras con las que se resume este tema en el último párrafo de este capítulo. Dice así: esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Miren cómo los autores de la confesión declaran que hay creyentes que no tienen una fe salvadora, pues creen por algún tiempo solamente, y le llama a esa fe común. Siguen diciendo, y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada esa fe y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Entonces tenemos aquí una declaración caracterizando la fe salvadora y sobre todo diferenciándola de la fe común, que no es salvadora. Y vamos a ver, pues a todos nos debe interesar, a toda persona del mundo le debe interesar qué tipo de fe tiene. Pues eso hace la diferencia entre si es un dichoso o no. Eso hace la diferencia si va a gozar y goza hoy de vida o no, y si gozará por la eternidad de vida o de condenación. Fíjense conmigo cómo los autores van diciendo, o nosotros vamos a ir paso a paso en esas declaraciones que hicieron los autores de la confesión en este párrafo. Vamos a ver primero la fe salvadora, cómo varía en su nivel. Fíjense, y noten cómo hablan de esta fe. Está hablando de la fe salvadora. La misma fe salvadora puede ser débil y puede ser fuerte. Fíjense cómo ellos dicen que esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, ahí no está hablando de cualquier fe, sino de la fe salvadora. Aún la fe salvadora puede ser débil. El tener fe salvadora no necesariamente implica que tú tengas una gran fe. Nosotros sabemos que esa va en aumento, ya lo vimos en el primer párrafo, pero no necesariamente el tener fe salvadora implica tener una gran fe. Y vamos a ver esto, o una fe fuerte. Vamos a ver esto porque hay algunos pasajes en las Escrituras donde nos indican que personas regeneradas, personas verdaderos creyentes, tenían poca fe. Y eso lo vemos específicamente o repetidas veces en aquellos que tuvieron contacto directo con el Señor, como el Señor que sí sabe cómo es la fe de las personas, que sí ve la fe de las personas, que sí ve el corazón de las personas, pudo decirles, ustedes tienen poca fe. Y en la mayoría de los casos, discípulos del Señor. Y nosotros vemos que después esos mismos discípulos del Señor tuvieron una fe fuerte. Sin embargo,
al principio de sus vidas de creyente, ellos tuvieron una fe débil. Lo vemos en muchos casos, como por ejemplo, vamos a verlo aquí en Mateo 6:30, donde dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Jesús estaba hablando a sus discípulos y a otros, y le estaba hablando en parábola, le estaba diciendo cómo, estaba poniendo el ejemplo de cómo Dios viste las flores del campo, de cómo Dios alimenta las aves, y les dice, ¿cómo no va a alimentar ustedes? Ustedes no tienen fe para ser alimentados y cuidados, porque tienen una fe débil. Y les dice categóricamente, hombres de poca fe. En Mateo 8:26 encontramos algo parecido. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Con quién estaba el Señor en ese momento? Con sus discípulos. Y a los discípulos les dice, hombres de poca fe. ¿Y por qué? ¿Qué dudaron ellos? Bueno, dudaron de morir, de la posibilidad de morir ahogados en el mar. Ellos dudaron y tuvieron temor, aun cuando tenían al Señor allí con ellos. Ellos no confiaron que el Señor estaba ahí, que era quien les había dicho. No confiaron en la palabra del Señor que les dijo, vamos a pasar al otro lado de la orilla, etc. Tuvieron poca fe. Jesús los reprende y les dice que temían y que eran hombres de poca fe. Todo parece indicar que el temor en nosotros a cualquier situación de la vida es señal de poca fe. Aquí tenemos hombres que eran verdaderos regenerados, eran discípulos del Señor, eran hombres que estaban siguiendo a Jesús, lo habían dejado todo para seguirlo a Él, habían sido verdaderamente llamados eficazmente, y sin embargo no tenían una fe fuerte, tenían una fe salvadora débil. Como dicen los autores, esta fe, aunque sea débil o fuerte, bien, aquí vemos también en Mateo 14, otro pasaje a considerar, verso 31, dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Nosotros sabemos cuál es ese pasaje, ¿verdad? Estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Vino Jesús, ya los discípulos andaban a la mitad, a medio camino en el lago, Jesús se quedó orando, Jesús aparece luego caminando por encima del agua. Pedro le dice, bueno, después que Jesús se identifica, todos tuvieron temor, pero le dice, déjame ir a ti y caminar también por sobre las aguas. Y dice, bueno, pues ven. Y Pedro iba, pero cuando vio la tempestad y el viento, empezó a hundirse y empezó a clamar, Señor, sálvame. Enseguida el Señor lo salvó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que un poco nosotros tendremos nosotros poco o mucha. Porque este hombre que se reprende fue el que le dijo, déjame caminar yo por arriba del agua. Aunque después dudó. Bien. Y en Mateo 16, verso 8, fíjense cómo fuimos recorriendo por todo a lo largo de Mateo. Dice, entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Fíjense, aquí Jesús también les reprende diciéndoles hombres de poca fe. Ahora consideremos que aquí Jesús estaba hablándoles de esto fue un encuentro con los fariseos donde Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que era, bueno, ¿será que nosotros no trajimos pan? Por eso nos dice eso. Y nos está diciendo que nos cuidemos del pan de los fariseos. Y Jesús no estaba hablando de pan, ni mucho menos. Jesús estaba hablándoles de la doctrina de los fariseos, pero ellos estaban pensando siempre en lo terrenal. El pensar siempre en lo terrenal, eso nos hace personas de poca fe. Estos discípulos eran bien terrenales, sobre todo en este tiempo, y Jesús los reprendió nuevamente. Jesús no le estaba hablando para nada de pan físico y les dice nuevamente, hombres de poca fe. Ahora, hemos visto ya a personas regeneradas, o sea, personas con una fe salvadora, sin embargo, que tenían poca fe. Esa fe no era fuerte. Ahora, ¿habrán casos en la Escritura de fe fuerte? Sí, vamos a ver al menos 2 casos, aunque se pudieran ver muchos más. Vamos a ver el caso del centurión en Mateo 8, versículo 10, y todos recuerdan la historia, pero bueno, leyéndole específicamente el versículo dice, al oírlo Jesús se maravilló
Fíjense, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les recuerdo el pasaje brevemente. El centurión se presenta a Jesús: sana a mi siervo. Jesús le dice: muy bien, para allá voy. Y él le dijo: no, maestro, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo soy un oficial y tengo personas a mi cargo. Yo sé, y yo les digo: ve y van. Y yo sé que si tú solo das la orden, pues va a suceder. Y eso dice que Jesús se maravilló de ver la fe que tenía este hombre, y dijo que en todo Israel no había fe, y siguió diciendo: iban a venir personas del oriente y del occidente, y van a entrar al reino de Dios y se van a sentar con Abraham, Jacob, Isaac, y los hijos del reino no se sentarán en ellos. O sea, los israelitas no estarán, pero habrán hombres que tengan esa fe. Y bueno, Romanos capítulo 4, versículos 19 al 20 nos habla de la fe de Abraham, cuando Pablo nos dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham tenía una fe fuerte en este tiempo. Él podía entender que si Dios era quien lo había prometido, dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, diciendo: si tú lo dices, tú lo puedes hacer, y confió plenamente en Dios. Tenía una fe fuerte. Entonces, hasta aquí hemos visto una verdadera fe salvadora, en algunos casos débil, en otros casos fuerte, pero fe salvadora. Ahora, los autores de la confesión van a diferenciar esa fe salvadora, que puede ser débil y puede ser fuerte, de cierta fe que no es salvadora, aunque sea fuerte o débil, pero no es salvadora. Y nosotros debemos también saber diferenciar, porque las escrituras la diferencian. Ahora vamos a notar que esa fe salvadora se diferencia ahora en su clase y también en su naturaleza de la fe común de aquellos que creen por algún tiempo. Hermano, fe común, estamos hablando de una fe que es común a los seres humanos, que todos la podemos tener en cierta manera. Todos quizás nacemos con ella, tenemos cierta fe, pero esa fe que es común al ser humano no es una fe salvadora. Vamos a ver, porque vamos a ir caracterizando a la fe salvadora. Ya hemos visto algunas cosas de ella, como el apego que tiene por la palabra, cómo considera la palabra, etcétera, y cómo se enfoca en Cristo. Pero aquí vamos a caracterizar más particularmente y diferenciándola de la fe común. Miren cómo dicen los autores: esa fe es, sin embargo, aún en su nivel más bajo. ¿Ven? Aquellos discípulos que tenían poca fe, así, en su nivel más bajo. Cualquiera de los creyentes contemporáneos que tenga una fe más pobre, pero fe salvadora, es diferente en su clase. Miren cómo dice: en su clase y en su naturaleza es diferente, como lo es toda otra gracia salvadora. O sea, todas las gracias salvadoras que tengan los verdaderos creyentes, por supuesto, van a ser diferentes en clase y naturaleza de todo lo que pueda tener comúnmente el ser humano. Ahora, ellos dicen: es diferente en clase y naturaleza de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo son por un tiempo. Ahora, nosotros vamos a tener en cuenta algo muy importante que los autores nos están diciendo aquí. Ellos están diciendo que hay personas que son creyentes, pero son creyentes que solo lo son por un tiempo. Y también ellos dicen que esos creyentes que solo son por un tiempo tienen una fe y gracia. Tienen fe y tienen gracias. Pero, ¿cómo le llaman a esa fe y esa gracia? ¿Cómo le llaman? Común. Esa fe y esa gracia tienen un apellido, y es muy importante: común. A diferencia del apellido de la fe
salvadora. Y nosotros tenemos que notar esa diferencia, aunque es una diferencia quizás más teológica que bíblica. Es una fe, es teológica, correctamente teológica, porque es una fe que así nos enseña la Escritura. Lo que pasa es que nosotros estamos usando términos teológicos para encerrar el concepto bíblico. Pues vamos a ver esto específicamente en los versos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver en los versos a continuación que hay personas que tienen fe, pero es una fe común. Y como por ejemplo en el caso de Santiago, de la epístola de Santiago, en el capítulo 2, verso 14, Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense, mire la declaración de Santiago. Santiago dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice? Estas personas que dicen que tienen fe pero no tienen obras, ellos dicen que tienen fe. Santiago está aludiendo y está dando a entender que hay personas que dicen que tienen fe pero realmente no la tienen. Porque para Santiago, si alguien tiene fe, tiene que tener obras también. Y nosotros también hemos visto eso. Que la fe salvadora es una fe que obra, que obedece la palabra, que tiembla ante las amenazas, que se agarra y descansa en la promesa. Eso es obrar. Entonces, la fe salvadora debe estar acompañado de obras. Si alguien dice que tiene fe y no tiene obras, dice luego Santiago, ¿podrá la fe salvarle? En otras palabras, ¿esa fe que él tiene es salvífica? ¿Es una fe engendrada por el Espíritu de Dios, que viene de Dios, que es nacida de Dios? No. Es una fe común. No puede salvar a nadie una fe que no produce obras. No puede salvar a nadie. Ahora, segunda de Pedro hace una declaración que es contundente a la hora de nosotros entender de dónde proviene la fe y qué valor tiene la fe. Fíjense cómo dice Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, y miren cómo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primero, ¿cómo nos llegó esa fe? ¿Cómo les llegó la fe a los que tienen una fe salvadora? Dice: lo habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La fe es alcanzada por la justicia de Dios. Y luego dice: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe que no es igual que la fe común. Es una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles. Es una fe salvadora, distinta de la fe común. Hay personas que tienen fe, sí, muy bien, tiene fe, pero esa fe es la que es obrada o alcanzada por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es una fe preciosa, así como la de los apóstoles, que cree en la palabra, que tiembla ante la palabra, que obedece la palabra. ¿Es esa tu fe? Miren cómo dice Juan en su primera carta, su primera epístola. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De dónde salió la fe? Según Juan. Juan está de acuerdo, al igual que Pablo, que la fe viene de Dios. Pues él dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice: ¿qué cosa es eso que vence al mundo? Nuestra fe. Entonces, nuestra fe ha nacido de Dios. Es la fe lo que se denota aquí que ha vencido al mundo, y es la fe la que se le dice aquí que ha nacido de Dios. Solo la fe salvífica ha nacido de Dios y solo ella vence al mundo. Ahora vamos a un pasaje clásico, un pasaje muy conocido, que es Lucas capítulo 8,
versículos 11 al 15. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Específicamente aquí vamos a ver la explicación que Jesús hace de la parábola, no la parábola en sí, sino solo la explicación de Jesús. Miren cómo dice el Señor. Esta es pues la parábola cuando le explica a sus discípulos. Recuerden, dice, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, miren cómo dice, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen, y luego dice, por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Esos creyeron, esos tuvieron fe. Luego dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Fíjense, ellos retuvieron, oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Luego dice el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ustedes están viendo aquí, este texto es maravilloso por las cosas que dice, por las cosas que tiene implícita este pasaje. Miren, si yo les pregunto a ustedes teniendo la luz de este pasaje, específicamente el verso 15, yo les pregunto, ¿qué es primero, la regeneración o la fe? ¿Qué es primero? Claro que es primero la regeneración, porque estos que creyeron, ¿por qué creyeron? Porque son buena tierra. Y esa buena tierra, ¿qué dice Jesús que es esa buena tierra? En ese versículo. Pero ¿qué cosa es la buena tierra ahí? No, la buena tierra es el corazón bueno. ¿Y cómo un corazón de un hombre nacido hijo de Adán puede ser bueno? Si no se hizo bueno primero, si alguien no lo hizo bueno primero. Entonces lo primero que ocurre es, y os daré un corazón nuevo y mi espíritu. Les quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense aquí cómo la palabra, que es la semilla, que es la palabra de Dios, cae en un corazón bueno y recto. ¿Cómo puede la palabra caer en un corazón bueno y recto si Dios no lo hace bueno y recto? Por eso es que la Escritura nos dice que no puede salir de un árbol malo frutos buenos, ni de un árbol bueno frutos malos. Lo que nos está diciendo la Escritura con ello, y tampoco una fuente puede dar agua amarga y agua dulce, depende de la fuente. Y lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos también ahí, es que si alguien recibe la palabra con gozo y da fruto, y es por lo tanto buena tierra, es porque tiene un corazón bueno, y si tiene un corazón bueno y recto, es porque alguien hizo ese corazón bueno y recto, y ese alguien es Dios. Por eso Jesús le dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae a mí. Para que el Padre atraiga a una persona, el Padre lo tiene que regenerar, lo tiene que llamar eficazmente, tiene que hacer un cambio en su corazón. Luego que cae la semilla allí, ya entonces, por supuesto, dará fruto, porque se cambió el árbol y por eso da buenos frutos. Y notemos también otro detalle en este último versículo, y es que dan fruto ¿con qué? Con perseverancia. Dan frutos con perseverancia. O sea, la fe salvadora es una fe que persevera. Y eso ya nos está adelantando para capítulos que le siguen a este, sobre la perseverancia de los santos. Entonces, estamos hablando aquí cómo los autores de la confesión caracterizan la fe con una diferencia sustancial, medular, en naturaleza, ¿verdad?, de la fe común. Y cómo esta fe salvífica se diferencia por completo. Esta fe que es común cree por un tiempo,
pero por cualquier cosa se va. Pero la fe salvadora persevera, sigue confiando. Aunque sea débil, aunque sea fuerte, va a perseverar. Bien, también veremos que los autores nos van a decir que la fe salvadora es victoriosa, aunque es frecuentemente atacada y debilitada. Miren, la fe salvadora, ya dijimos que puede ser débil, puede ser fuerte, pero dijimos que siempre va a perseverar. Dijimos que esa fe es distinta de la común, pues da frutos, ¿verdad? Da frutos. Ahora, esa fe también puede ser atacada, pero al ser atacada, no quiere decir que va a ser destruida. Ella va a ser atacada, va a ser probada esa fe en cada creyente, pero va a tener victorias. A corto o largo plazo será victoriosa. Miren cómo dicen los autores de la confesión. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, ¿cómo? Victoriosa. Resulta victoriosa. Aunque sea atacada, aunque sea debilitada. Y hay un pasaje clásico de esto, y es la tentación a Pedro. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32. Como tenemos diapositiva, leeré rápido. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, ¿para qué? Que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Usted recuerda cómo fue zarandeado Pedro por Satanás? ¿Usted recuerda cómo fue? Les quiero recordar brevemente. Fue zarandeado en el sentido de que fue tentado a negar al Señor y lo negó. Y lo negó. Pero nosotros sabemos que una vez que él negó al Señor, nosotros sabemos que una vez que esto ocurrió, Pedro dice que lloró amargamente. En otras palabras, no faltó la fe. Aunque fue atacada, aunque fue debilitada. Pero además de eso, el Señor en ese tormento trata con él y luego el Señor sigue tratando, lo llama y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y bueno, el asunto es que el Señor se le revela, lo levanta y restaura la fe de Pedro. Y también le dice, ve y apacienta mis ovejas. O sea, la fe puede ser atacada como fue atacada en el caso de Pedro, pero a la corta o a la larga será victoriosa, como fue el caso de Pedro. También en Efesios Pablo nos hace la siguiente exhortación, nos dice sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, implicando esto, que el maligno se encargará de hacer debilitar nuestra fe, nos atacará. Vamos a ver en cuarto lugar que la fe salvadora crece. Eso lo vimos de manera general en el primer párrafo, recuerden, que esa fe se origina en Dios y se fortalece y por la palabra de Dios y se fortalece. Ahora vamos a ver específicamente que esa fe salvadora crece. Ella tiene que crecer porque un día nació en nosotros y crece. Y los autores dicen en el párrafo, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad. Ellos dicen en muchos, aquí con toda intención, pues en las escrituras no encontramos a todos los creyentes con mucha fe, pero sí encontramos a muchos creyentes que van creciendo en fe y que son fortalecidos grandemente. Como por ejemplo el salmista podía y hablaba de esta manera y podemos respirar, podemos ver en las palabras del salmista una fe fortalecida donde dice mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Mi escondedero y mi escudo, o sea, yo me refugio solo en ti, mi único refugio eres tú y en tu palabra yo espero. Esa declaración viene de un hombre que tiene fe, que confía en Dios, que descansa en Dios, que espera en Dios, que espera en su palabra. Y el autor de Hebreos, quizás Pablo, no sabemos quién, Apolos, no sé,
Pero nos dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Este hombre tenía esa plena certidumbre de fe, por eso se la pide a los otros creyentes. En plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia, fíjense, no tenía mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Ese sabía, lavado por Cristo con agua pura. Él se sabía así. Y dice, mantengamos firme, sin fluctuar. Él se sentía firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, este hombre está confiando. Y no está confiando en su propia fuerza, sino en aquel que prometió. Pero esto es una verdadera fe, que confía en aquel que es fiel para prometer. Porque cumple, pues cumple. Y por último vamos a ver que la fe salvadora es hecha y perfeccionada por Cristo. Y ahí no les traje la declaración del párrafo de la confesión, pero es que dice exactamente lo que dice el versículo de Hebreos 12:2, donde dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Noten aquí quién es el autor y quién es el consumador de esa fe, de la fe salvadora. Es Cristo. La fe es autoría de Cristo, pero además es consumada o es perfeccionada por Cristo también. Hermanos, Cristo lo es todo para nosotros. Él no solo nos dio la fe, Él no solo es el motivo y la diana de esa fe, pero también Él es el que perfecciona la fe. Cristo es el único que puede hacernos crecer en fe también. Y después de nosotros ver todo este capítulo, terminar con este párrafo que caracteriza la fe salvadora, se impone una pregunta después de ver todo esto. Y la pregunta es bien sencilla, pero bien importante. ¿Tienes tú esa fe? ¿Eh? Pudiera pasar la diapositiva que sigue. ¿Tienes tú esa fe? Pues te traigo la pregunta aquí también. ¿Tienes tú esa fe? Esa es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia nosotros. Si tenemos esa fe, si contamos con esa bendita gracia, y si no contamos con ella, pues yo creo que Jesús no ha rechazado a nadie que vaya a Él. Él dice, venid a mí, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y el que a mí viene, no lo echo fuera, dice. Tú puedes tener esa fe, tienes que ir a Cristo. Padre, concédenos siempre ir a ti por medio de Cristo. Los que tenemos la dicha de tener la fe salvadora, gracias te damos por la obra completa y perfecta de Cristo, que hace posible que esta fe haya un día nacido de ti en nuestros corazones, pero que siga creciendo también por tu obra en ellos. Te rogamos que sea visible esa fe en obras, así como vemos en tu palabra, que tiene que ser visible. Y rogamos también, Señor, que le concedas a muchos más para gloria de tu nombre, para que tu nombre sea cada vez más exaltado, tu bondad y misericordia en muchos otros. Señor, ten piedad de los que hoy nos escuchan o nos ven. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.